yo dividí la charla en tres partes. Una que es mostrar cómo se piensa el sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires, en un plan estratégico que ya hace 5 años estamos implementando, y que es un plan estratégico destinado a toda la ciudad y, por supuesto, el foco en una ciudad donde el 16% de la población es adulta mayor. Este plan corresponde a este marco estratégico. Después mostrar un poco algunos numeritos que ya repitieron un poco, los explicaron bien Moisés y parte Diego, de las repercusiones en el adulto mayor de esta pandemia. Y después sí, las estrategias, yendo específicamente a lo que pensamos en la ciudad para este grupo etario. Para mostrar un poco el plan general, nosotros tenemos un sistema de salud donde estamos tratando de articular que el primer nivel de atención, que son los centros de salud, sean la primera puerta, la puerta de entrada al sistema de salud, y de ahí vaya escalando en niveles de cuidado progresivos. Creamos un sistema nuevo, una capa nueva, que es un nivel ambulatorio, que son los centros de especialidades médicas ambulatorias de referencia, donde hay especialidades, muchas tienen que ver con el cuidado de los adultos mayores, que es una práctica ambulatoria de una derivación directamente desde los centros de salud. Cabe acotar que desde hace 4 o 5 años ya todo el sistema cuenta con una historia clínica electrónica única. Luego, en un nivel más complejo, están los hospitales de cabecera, y se está trabajando para que un núcleo de esos hospitales, 3 hospitales, pasen a ser hospitales de alta complejidad de manera progresiva. Entonces, todo esto es lo que llamamos la red integrada de cuidados progresivos. Tanto el adulto mayor como otra persona, lo ideal es que vaya de abajo hacia arriba utilizando esta red. En cuanto a la ciudad de Buenos Aires, estuvimos trabajando, este mapa de colores implica que todo punto de la ciudad de Buenos Aires está georreferenciado o a un centro de salud o a un centro médico barrial, que son consultorios donde también tienen especialidades referidas al cuidado de personas adultos mayores. Y cada uno podría compartir dentro de su área más cercana el cuidado de su salud. Esto es para mostrar, por ejemplo, el AH del Hospital Argerich, uno de sus centros, que es el CESAC 41, tiene una población determinada, y ese CESAC, a su vez, hay equipos formados por médicos de familia, por pediatras, por enfermeros y promotores de salud, que tienen a cargo un cúmulo de familias, un número de familias. Y ese número de familias, como decía Moisés, que hace falta un cuidado a largo plazo, esta es la intención, que las personas que cuiden a los equipos que cuiden a las personas sea un cuidado longitudinal, que sepan la persona quién es su médico, su equipo de cabecera, y el equipo sepa quiénes son las personas que tienen a su cuidado. Esto es un poco para mostrar lo general, que es cómo se piensa un plan de salud. Evidentemente, en esta pandemia, y tanto Moisés como Diego lo dijeron, hubo una repercusión importantísima en los adultos mayores. Allá, como decía Moisés, de los números, afectó la porción etaria que menos cantidad de enfermos tuvo, pero que más mortalidad. El impacto en la ciudad fue cercano a una tasa de letalidad del 26%, o sea, 1 de cada 4 adultos mayores de 70 años tenían un impacto altísimo en cuestiones de mortalidad. Produjo todas las cosas que se nombraban. La restricción del contacto social presencial en esta edad produce un impacto tremendo. Eso generó aumento de medicamentos, sobre todo psicofármacos, el temor al contagio. Probablemente uno, o en los distintos lugares que uno visitaba, en los centros de salud o en los hospitales, si se cruzaba con algún adulto mayor y tengo miedo a contagiarme, no salgo, o la preocupación por el estado de salud de su propia familia o de sus amigos, que veían cómo
tal persona se enfermó, falleció, digamos, son impactos que en este acelere a veces uno no pone atención, no frena un poquitito, pero es tremendo en la vida de todos los adultos mayores. Las incertidumbres, cada vez que salíamos en la conferencia de prensa con el doctor Quiroz, o se anunciaban medidas, podré salir, no podré salir, la vacunación, y vino la vacuna, no vino la vacuna, me falta la segunda dosis, la tengo la vacuna vencida, todas cosas nuevas que evidentemente formaron parte del día a día, y como decía Diego, con una sobreinformación tremenda, que lo único que hacían era generar incertidumbres y ansiedades y angustias. Rápidamente, me pareció un estudio que hizo la Cruz Roja, el Observatorio de la Cruz Roja en Argentina, una encuesta nacional, que no había muchas, por eso rápidamente voy a mostrar algunos resultados que le hicieron entre julio y agosto de este año, que salió publicada hace poquito, ver algunos rápidamente de los impactos. Esto es la evaluación de cómo estaba a un año retrospectivamente y cómo estaba antes de la pandemia. Y todos en rojo están, 27% empeoró su estado de salud y 30% antes de la pandemia. Hubo repercusión. En la actividad física, 44% de los adultos mayores con menor actividad física. En las actividades y los vínculos sociales fueron los que más se perjudicaron. Ahora, en esta encuesta que juntó casi 2.000 personas, el 87% dijo que no hacía ningún tipo de actividad. En los diversos aspectos de la vida, ¿cómo está? Si está satisfecho o poco satisfecho. En Colorado está poco satisfecho. Lo peor es la recreación. Perdieron el vínculo social. Y evidentemente la anterior es la economía, con todo lo que sucedió. En cuanto, y esto también lo decía Moisés, del maltrato social, y lamentablemente uno ve acá donde el 37% de los adultos mayores recibió algún tipo de maltrato, y las oficinas públicas fueron el mayor lugar de maltrato que sufrieron, después los hospitales, luego en su familia, en el barrio. La última columna, los centros de testeo y de vacunación COVID, que son las áreas que me compete derecho, tienen poca repercusión, pero esto también es un punto a tomar en cuenta. Pero en general, esto es la vulnerabilidad y el impacto. El 73% de los adultos mayores algún tipo de impacto tuvo, y el 38% sufrió un impacto muy alto en los aspectos físico, emocional, social y de salud por la pandemia. Evidentemente, todo esto no puede pasar desapercibido, y hay que generar una estructura que pueda acompañar. No sé cuándo diremos post-pandemia, pero la verdad ahora es la primera vez que vemos alguna luz con el tema de la vacunación. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos más del 90% de la población adulta mayor vacunada, y estamos en otra situación un poco más clara de la que estábamos al inicio de la pandemia. ¿Cómo pensamos las estrategias de lo que va a venir? Evidentemente, durante lo que va de la pandemia, parte de los cuidados se siguieron administrando en los centros de salud. Los hospitales dieron sus cuidados sanitarios más específicamente a todo lo relacionado con la pandemia, y ahora sí se van a estar abriendo de a poco todas las consultas en las distintas especialidades, que ya en octubre se va a sentir ese impacto. Vamos a seguir en el primer nivel de atención, en los centros de salud, trabajando para seguir consolidando lo que les decía, que cada adulto mayor tenga su equipo, o la familia del adulto mayor, su equipo de salud. Por supuesto, todo lo que es vacunación se está discutiendo a nivel nacional, lo que es una posibilidad de una tercera dosis, pero evidentemente tenemos que terminar con la franja de adultos jóvenes con la segunda dosis, y probablemente, por lo menos en las franjas etarias de más edad, 80 o 70 años, es bastante probable en las discusiones que se llegue a dar una tercera dosis. Pero
si pensamos esto desde una estructura sanitaria con todo lo que se afectó en las distintas esferas de adulto mayor, nos quedamos cortos. Lo que sucedió en medio de esta pandemia es una reestructuración del Ministerio de Salud. El área de lo que se llamaba tercera edad, que pertenecía al Ministerio de Desarrollo, ha pasado a la estructura de salud. ¿Y por qué esta decisión? Un poco como adelantarnos a esto de la pospandemia. Y adelantarnos, pero no porque los adultos mayores pensamos que necesitan solamente el cuidado de una estructura de lo que puede ser un hospital o un centro de salud, o ahora con estas áreas, lo que son los hogares permanentes, los centros de día o los centros jubilados, sino para tener una mirada con todo este impacto que generó desde el bienestar. ¿Cómo poder acompañar en la ciudad de Buenos Aires a un adulto mayor para que recupere sus vínculos sociales, que disfrute? Y esto tiene que ver con parte de lo que pasó en la pandemia. Si tuvieron la experiencia de ir a cualquier lugar o un centro de testeo o un centro de vacunación, era todas las áreas de los ministerios participaron de esto y esto generó un trabajo interministerial muy importante. Entonces, este pasaje de lo que es el área del adulto mayor a salud va a implicar una serie de relaciones que tienen que ver desde lo más básico, desde una estructura de la vereda o de todos los medios de transporte, para adaptarlo a los adultos mayores, a disfrutar espacios culturales, a disfrutar espacios desde el deporte, desde la recreación, acompañar un poco estos, lo que estoy diciendo son las estrategias que vamos a generar, promover esta salutogénesis, generarles herramientas que promuevan el bienestar, y en ese bienestar, en ese vínculo, en ese volver a encontrarse de las personas con sus pares, con otros grupos, se produce el encuentro y se construye salud. El vínculo ese ya es un vínculo terapéutico. Tiene que ver también con todo lo que tiene que ver desde el Ministerio de Salud, sí, en promover todo lo que sea hábitos saludables, promover todas las políticas de cercanía que se puedan acompañar, colaborar en los proyectos y en la construcción de proyectos, y esto es algo fundamental. Uno ve personas que están motivadas, que se levantan y tienen un proyecto y son totalmente distintas a aquellas personas que le da lo mismo el día, la noche, o amanecer o no amanecer. Esto tiene que ver también con desarrollar las políticas de integración social en áreas sociales, educativas, deportivas, culturales, una asistencia integral con la protección de derechos. Esto que veníamos del maltrato es algo que duele mucho, sobre todo a todos los que ejercemos una función en un sistema público. El Estado tiene que estar acompañando y no puede ser uno más que no brinde respuestas o acompañamiento a los adultos mayores. Entonces lo que viene es esto, este pasaje de esta Secretaría de Bienestar Integral apuntalando al adulto mayor, fue el mes pasado, y ya se están trabajando estas estrategias como para no solo darle todo el cuidado, entre comillas, sanitario que corresponde, pero sino acompañarlos a desarrollar un proyecto, acompañarlos a generar otra vez los vínculos, y eso tiene que ver con parte de la vida. Bueno, por ejemplo, ahora son cuestiones, hoy se hizo un encuentro en el Centro Cultural 25 de Mayo con las capacidades de adultos mayores, y hubo 200 personas que se integraron. De a poco, con esto que les decía, que ya cuentan con la segunda vacuna, vamos a estimular estos encuentros. Empieza lo que se llama Copetín de Buenos Aires, que es
el área de desarrollo económico trabajó con las áreas gastronómicas, entonces los adultos mayores en la calle Corrientes entre las 18 y 20 horas van a tener accesibilidad y descuentos en estas áreas. Todo para favorecer un entorno cuidado, protegido, acompañado, pero que puedan llegar a tener esta revinculación después de pasar todas estas consecuencias que se fueron enumerando en estas charlas. Un poco este es el enfoque hacia donde vamos, no solo en el Ministerio de Salud, sino en todas las áreas de la Ciudad de Buenos Aires.